Elige un torneo, una sede legendaria y un jugador consagrado. Súmale la presión de representar a tu país en la Ryder Cup. Ahora imagina que, en lugar de brillar, se convierte en un desastre absoluto. La historia del golf está llena de momentos gloriosos, pero también de elecciones de capitanes que terminaron siendo auténticas pesadillas. Y hoy vamos a repasar las 10 peores decisiones en la historia de la Ryder Cup. Jugadores que llegaron como héroes y salieron señalados como villanos. Caso 1. París 2018. Nuestro recorrido comienza en 2018, en París. El capitán Jim Furyk tomó una decisión que parecía segura: elegir a Phil Mickelson como uno de sus picks. Un veterano de 1000 batallas, con experiencia inigualable y un título mundial ganado ese mismo año. Pero el escenario que le esperaba era un laberinto imposible para su estilo. Le Golf National castigaba cada error: fairways estrechos, rough denso y agua en cada rincón. Un campo que exigía precisión quirúrgica, justo lo contrario del ADN de Mickelson, famoso por su agresividad y riesgosos drives. Desde el primer momento, la apuesta de Furyk se derrumbó. La debacle fue total. Mickelson ni siquiera fue alineado el viernes ni el sábado por la mañana. Un mensaje claro de que su propio capitán ya había perdido la confianza. Su única aparición llegó en la tarde del sábado, junto a Bryson DeChambeau. El resultado: una derrota demoledora frente a Sergio García y Rory McIlroy. Un 5-4 que dejó en evidencia la falta de química y de adaptación. El golpe final llegó en los individuales del domingo. Mickelson fue emparejado con Francesco Molinari, el hombre que estaba protagonizando la mejor semana de su vida. Phil apenas pudo competir. En el hoyo 16, su salida terminó en el agua, entregando el punto y sellando el récord perfecto de Molinari: 5 victorias en 5 partidos. Europa se impuso con contundencia por 17, 5-10, 5, y el aporte de Mickelson fue 0. Incluso él mismo lo reconoció después. El campo expuso mis debilidades. La lección fue clara. A veces, la elección más evidente es, en realidad, la peor de todas. Caso 2. Oak Hill 1995. Pero si hablamos de elecciones desastrosas, lo de 1995 en Oak Hill fue un auténtico manual de lo que no debe hacer un capitán. Lanny Wadkins, líder del equipo estadounidense, no se conformó con un error. Cometió 3. Y entre ellos el más polémico de todos. El primero de sus fallos se llamó Curtis Strange. 2 veces campeón del US Open, a priori parecía un veterano fiable. Pero la realidad contaba otra historia. Llevaba 6 años sin ganar un torneo del PGA Tour y llegaba sin confianza. Su actuación lo confirmó. En los individuales contra Nick Faldo tenía el duelo bajo control, 2 arriba con 5 hoyos por jugar. Y sin embargo, se desplomó. Regaló el partido con errores impropios de su nivel. No fue Faldo quien lo ganó, fue Strange quien lo perdió. El segundo error de Watkins fue apostar por Ben Crenshaw, un campeón del Masters, sí, pero en pésima forma física y deportiva. Durante aquella Ryder Cup no aportó nada, ni un solo punto, ni una sola actuación que justificara su elección. Crenshaw se mostró superado por la presión, irreconocible frente al jugador que alguna vez había dominado Augusta. Y lo peor estaba por venir. Watkins decidió completar la lista eligiéndose a sí mismo. Con 45 años, apenas una participación en torneos durante los 5 meses previos y lejos de su mejor nivel, se convenció de que debía estar en el equipo. El resultado fue tan predecible como decepcionante. Una victoria aislada y 2 derrotas que dejaron claro que ya no era el líder competitivo que había sido. Fue una apuesta marcada por el ego. Cuando Europa completó una remontada histórica para imponerse 14, 5-13, 5, las miradas apuntaron directamente a los 3 picks de Watkins. Strange, Crenshaw y el propio capitán prácticamente no sumaron nada en el marcador. El fracaso fue tan evidente que el modelo de elección de jugadores de la Ryder Cup cambió para siempre. A partir de ahí, la PGA de América
comenzó a replantearse seriamente cómo y a quién elegir. La lección: la lealtad y el ego pueden ser los peores compañeros de equipo. Caso 3. Roma 2023. Los tiempos han cambiado. Hoy cada golpe, cada tendencia y cada estadística están medidos al detalle. El análisis avanzado domina la estrategia moderna. Sin embargo, en 2023, el capitán estadounidense Zach Johnson pareció ignorarlo todo. Sus 6 elecciones fueron un manual de cómo la lealtad malentendida puede destruir una campaña de Ryder Cup. El nombre que más polémica generó fue el de Justin Thomas. El capitán Zach Johnson apostó por él pese a que venía de la peor temporada de su carrera. No se clasificó a los playoffs de la FedEx Cup por primera vez. Acumuló cortes fallados y parecía completamente perdido en el campo. Mientras tanto, jugadores como Keegan Bradley, con 2 victorias en el año, o Lucas Glover, encendido tras conquistar 2 torneos consecutivos de playoffs, se quedaron en casa. La explicación de Johnson fue experiencia y presencia en el vestuario. En otras palabras, priorizar nombres y amistades por encima del rendimiento real. El desastre no tardó en aparecer en el Marco Simón Golf Country Club. Ricky Fowler no ganó un solo punto y acabó cediendo el hoyo definitivo contra Tommy Fleetwood con una sonrisa amarga, literalmente entregando el punto que selló el triunfo europeo. Jordan Spieth, desconectado y errático con el putter, firmó un 0-2-2. Sam Burns, elegido supuestamente por su química con Scottie Scheffler, apenas sumó una victoria en toda la semana. Y Justin Thomas, con toda la presión encima, solo pudo rascar un discreto 1-2-1, insuficiente para justificar su inclusión. Cuando terminó la paliza de Europa por 16, 5-11, 5, la estadística era demoledora. Los 6 picks de Johnson apenas habían sumado 2 triunfos en toda la Ryder Cup. Los ausentes no tardaron en mostrar su decepción. Bradley confesó que estaba destrozado por haber quedado fuera, y la espectacular racha de Glover hizo que las elecciones de Johnson parecieran aún más injustificables. La conclusión fue inevitable. La lealtad le costó a Estados Unidos la Ryder Cup de Roma. La derrota en Roma no solo dejó a Estados Unidos sin la Ryder Cup, marcó a Zach Johnson con una etiqueta difícil de borrar: uno de los peores capitanes en la historia del torneo. Caso 4. Webb Simpson, Glen Eagles 2014. Imagina esta escena. Son las 4 de la madrugada y un jugador de élite, en vez de dormir, está enviando mensajes desesperados a su capitán para rogarle un puesto en el equipo. Eso fue exactamente lo que hizo Webb Simpson con Tom Watson en 2014. El contexto era muy distinto. Los estadounidenses tenían 2 candidatos en plena racha. Chris Kirk, recién coronado en el Deutsche Bank Championship, y Billy Horschel, encendido con una seguidilla de victorias que culminaría en la FedEx Cup. Eran las elecciones lógicas. Pero Watson optó por Simpson. Su argumento: la experiencia previa en Ryder y President's Cup. El problema es que la experiencia no sirve de nada cuando el juego no acompaña. La confirmación llegó de inmediato. En el primer tee de Glen Eagles, frente a millones de ojos, Simpson apenas logró un drive de 200 yardas, un golpe nervioso y corto que fue repetido en televisión hasta el cansancio como símbolo de todo lo que estaba mal con la selección estadounidense. El resto de la semana no fue mejor. Jugó solo 2 partidos, con un balance de 0-1-1, sin aportar prácticamente nada. Mientras tanto, los jugadores que habían quedado fuera miraban desde casa con un nivel de forma que pudo haber cambiado la historia. El viernes por la mañana, junto a Bubba Watson, Simpson fue superado sin resistencia. El sábado apenas consiguió medio punto, y nada más. Europa ganó con comodidad por 16, 5-11, 5, mientras que Simpson quedó marcado como el ejemplo perfecto de lo que significa elegir reputación por encima de resultados. Un jugador que literalmente rogó por su puesto vía mensaje de texto y que después entregó uno de los golpes iniciales más vergonzosos en la historia de la Ryder Cup. A veces, la súplica más desesperada
es la advertencia más clara de que esa elección está destinada al fracaso. Caso 5. Bryson DeChambeau. París 2018. En 2018 llegó el turno del autoproclamado científico del golf, Bryson DeChambeau, con sus hierros de longitud única, fórmulas matemáticas y un enfoque revolucionario, parecía que iba a redefinir cómo se jugaba el deporte. Pero en su debut en la Ryder Cup, lo único que redefinió fue cómo un experimento puede estallar bajo presión. La decisión de Jim Furyk de incluirlo sonaba atrevida. Un joven talento con una mente analítica y un estilo agresivo. Pero el escenario era todo lo contrario a lo que Bryson necesitaba. Le Golf National era un campo que castigaba la impaciencia y premiaba la precisión, dos virtudes que jamás habían sido su sello. El resultado fue un colapso inmediato. En su primer intento, formando pareja con Phil Mickelson, fueron barridos 5 y 4 por Sergio García y Rory McIlroy, en lo que pareció una lección magistral de cómo no jugar al alternate shot. Buscando soluciones, Furyk intentó una segunda fórmula: emparejar a Bryson con Tiger Woods. Si había una combinación que parecía infalible, era la de Bryson con Tiger Woods. Experiencia y juventud, genio y ciencia. Pero la realidad fue un nuevo golpe. Fueron derrotados con otro contundente 5 y 4. Esta vez frente a Francesco Molinari y Tommy Fleetwood, el dúo imparable de esa Ryder Cup. El domingo, en los individuales, Bryson buscó salvar el honor frente al sueco Alex Noren. Peleó hasta el hoyo 18, pero en el momento decisivo, Noren embocó los putts que Bryson no pudo. El resultado: una derrota por 1 abajo y un balance final de 0 victorias en 3 partidos. Su debut, que debía marcar el inicio de una nueva era, terminó pareciendo un experimento fallido a gran escala. Caso 6. Nick Faldo. 1985 y 1995. DeChambeau no fue el único talento que decepcionó. Incluso una leyenda como Nick Faldo, 6 veces campeón de Majors, llegó a convertirse en un lastre cuando fue elegido como pick de capitán. Y lo más sorprendente es que ocurrió en 2 ocasiones distintas. Los números son contundentes. En 2 Ryder Cups como elección especial, Faldo solo sumó 5 puntos en 8 partidos, un promedio bajísimo para alguien de su calibre. En 1985, el capitán Tony Jacklin apostó por él pese a que no había ganado ni un solo torneo en toda la temporada. La confianza no fue recompensada. Faldo cerró con un 0-2-1, sin aportar nada significativo. Ese año, Europa rompió una sequía de 28 años sin ganar la Ryder Cup, pero lo hicieron a pesar de Faldo, no gracias a él. 10 años después, la historia volvió a repetirse. En 1995, el capitán Bernard Gallagher apostó otra vez por Nick Faldo, pese a que su nivel era irregular. Esta vez consiguió una victoria, pero incluso esa tenía un asterisco. Derrotó a Curtis Strange en los individuales solo porque el estadounidense se desplomó después de ir 2 arriba con 5 hoyos por jugar. No fue un triunfo brillante, sino un regalo del rival. La conclusión era evidente. Cuando Faldo se ganaba su plaza por méritos actuales, respondía. Pero cuando era incluido por prestigio y recuerdos del pasado, se hundía bajo el peso de las expectativas. Su balance como elección de capitán: un discreto 1-2-1 en 1995 y apenas 5 puntos en total. En ese rol quedó como un aviso para todos los futuros capitanes. Elegir leyendas por reputación puede ser tan peligroso como dejar fuera al jugador en mejor forma. Caso 7. Lee Westwood. Hazeltine 2016. Un solo putt, de apenas 1 metro. Ese fue el instante que cambió el rumbo de la Ryder Cup de 2016 y que convirtió a Lee Westwood en el ejemplo perfecto de por qué la lealtad ciega puede ser desastrosa. El capitán europeo, Darren Clarke, tuvo que tomar una decisión clara, cuya trayectoria reciente mostraba un declive evidente. Clarke se inclinó por la experiencia,
convencido de que Westwood aportaría liderazgo en el vestuario. La apuesta se derrumbó desde el inicio. La decisión de Clark se desplomó desde el primer día. Westwood se veía incómodo en un recorrido tan exigente como Hazeltine, un campo que requería precisión con los hierros y temple con el putter, justamente dos áreas donde su juego ya mostraba un notable deterioro. El sábado por la tarde llegó el golpe más doloroso. Con todo Europa pendiente de su putt de apenas 1 metro para asegurar medio punto vital, Westwood falló. La bola se fue a la derecha, entregando a Estados Unidos un punto completo y, sobre todo, un impulso emocional enorme de cara al domingo. El público estalló, los jugadores estadounidenses celebraron y la moral europea se desplomó en cuestión de segundos. El domingo, en los individuales, no hubo redención. Emparejado contra Ryan Moore, irónicamente, el último capitán Speak del equipo rival, Noel Westwood cayó por un hoyo. Terminó la semana con un 0-3 que dejó a Europa hundida en una de sus derrotas más duras en décadas. 17-11. Ese fallo de confianza quedó como símbolo de lo peligroso que resulta apostar por la lealtad cuando el rendimiento ya no acompaña. Caso 8. Sergio García y Padraig Harrington. Medinah, 2012. 4 años antes, en Medinah, la historia estuvo a punto de repetirse. El capitán, José María Olazábal, priorizó la fidelidad a sus hombres de confianza sobre la lógica del momento. Sus dos elecciones fueron Sergio García y Padraig Harrington, y ambos decepcionaron de forma estrepitosa. El primer error fue García. Olazábal lo conocía desde sus inicios, lo había guiado y apoyado durante años, y estaba convencido de que en la Ryder Cup volvería a brillar. Pero ocurrió lo contrario. Sergio firmó la peor actuación de su carrera en este torneo. Sergio García terminó aquella Ryder Cup con un 0-3-1, fallando putts cortos en momentos decisivos y mostrando un nivel muy lejos del que lo había convertido en el motor emocional de Europa en ediciones anteriores. Su derrota en individuales frente a Jim Furyk fue el golpe final a un torneo para el olvido. El otro error de Olazábal fue Padraig Harrington, 3 veces campeón de Majors, pero ya muy lejos de su mejor versión, había caído hasta el puesto 63 del ranking mundial y llegaba sin resultados que justificaran su inclusión. Su balance lo confirmó: 1-2-0, con una única victoria irrelevante, y 2 derrotas que reflejaron que su tiempo en la Ryder Cup había pasado. Lo más grave fue el contexto. Europa se enfrentaba a uno de los equipos estadounidenses más fuertes de la historia, y cada pick debía aportar. Sin embargo, entre García y Harrington apenas sumaron 5 puntos en 7 partidos. Una producción tan pobre que estuvo a punto de arruinar el camino hacia lo que luego sería el histórico Milagro de Medinah. Solo la inspiración de Ian Poulter y una de las remontadas más épicas en la historia del deporte salvaron a Olazábal de ser recordado por elegir corazón en lugar de lógica. La lección quedó clara. Incluso los nombres más confiables pueden convertirse en una carga si se los selecciona por reputación en lugar de rendimiento. Caso 9. Costantino Rocca, Valderrama 1997. A veces, el problema no es la lealtad ni la reputación. A veces, el error es apostar demasiado pronto por alguien que todavía no está listo. Eso fue lo que ocurrió con Costantino Rocca en 1997. Severiano Ballesteros, capitán europeo y leyenda del golf, decidió darle una oportunidad al italiano, que estaba mostrando buenos resultados en el circuito y representaba la expansión del golf continental. Sobre el papel, parecía un movimiento audaz. En la realidad, fue una prueba demasiado grande para un debutante. Desde su primer partido, Rocca dio señales de estar completamente desbordado. Sobre el papel, la apuesta de Seve tenía sentido. Rocca estaba mostrando buenos resultados en el European Tour y representaba esa expansión continental que Ballesteros siempre quiso impulsar, pero la realidad fue otra. Un estreno prematuro que se convirtió en advertencia sobre los riesgos de lanzar a un jugador a la presión más grande demasiado pronto. Desde el primer golpe, Rocca se vio superado. Emparejado con Colin Montgomerie,
uno de los competidores más sólidos que Europa haya tenido en la Ryder Cup, el italiano lucía completamente fuera de lugar. Su swing era errático, su putt tembloroso, y su lenguaje corporal transmitía nerviosismo en cada hoyo. Incluso Montgomery, conocido por su temple, mostró frustración por la falta de apoyo de su compañero. Los números finales fueron demoledores. 0 victorias en 3 partidos, incluidas 2 derrotas en individuales por 4 y 3. Mientras otros picks arriesgados de Seve respondían y ayudaban a Europa a imponerse en Valderrama, Roca no sumó nada. Fue un ejemplo claro de cómo la inexperiencia, unida a la presión extrema de la Ryder Cup, puede convertir a una promesa en una decepción. Caso 10. Tiger Woods. Y llegamos al nombre más sorprendente de todos. El mejor golfista de la historia. 15 majors, 82 victorias en el PGA Tour. El jugador más dominante que jamás haya pisado un campo. Y aún así, Tiger Woods logró convertirse en el Captain's Pick más decepcionante de la Ryder Cup. Sí, has escuchado bien. El mejor de todos los tiempos también encabeza esta lista como el Captain's Pick más decepcionante en la historia de la Ryder Cup. Las cifras hablan por sí solas. En 2 apariciones como elección de capitán, Tiger Woods apenas promedió 5 puntos, un registro peor que el de cualquiera de los otros jugadores de este ranking. El hombre que durante 2 décadas infundió miedo en todos sus rivales, se convirtió en un lastre cuando fue seleccionado por prestigio, no por estado de forma. En 2010, Corey Pavin no resistió la tentación de llevarlo a Celtic Manor, pero Tiger atravesaba la etapa más oscura de su carrera, envuelto en escándalos personales, sin victorias en toda la temporada y lejos de su nivel habitual. El desenlace fue previsible. 1 victoria y 3 derrotas, con su único triunfo en individuales ante Francesco Molinari. Su presencia no bastó para ocultar que ya no era el mismo. 8 años más tarde, Jim Furyk cometió el mismo error. Es cierto que Tiger acababa de ganar el Tour Championship, pero llegaba exhausto, y el trazado ajustado de Le Golf National era lo opuesto a su estilo agresivo. El resultado fue un desastre completo, 0-4, incluidas derrotas en pareja con Patrick Reed y Bryson DeChambeau, y un tropiezo en individuales frente a Jon Rahm. 2 décadas diferentes, 2 capitanes distintos. Y la misma conclusión, cuando eliges a Tiger Woods por lo que representa y no por lo que realmente puede aportar en ese momento, ni siquiera el talento más grande de la historia puede salvarte. Y así llegamos al final de este recorrido por las 10 peores elecciones de capitanes en la historia de la Ryder Cup. Decisiones marcadas por la lealtad, el ego, la inexperiencia o la fe ciega en la reputación, que terminaron costando partidos, puntos y, en algunos casos, hasta la gloria eterna. Gracias por acompañarnos en este repaso lleno de drama, tensión y lecciones que el golf nunca olvida. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos explorando los momentos más fascinantes y polémicos de la historia del golf.